la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, que es donde nos habla la unidad. Desde el versículo 1 al 3. Amén. Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 al 3. Bienvenido, Apolo. Qué bueno verlo por aquí, aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Amén. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Gloria sea al Señor. Demos gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Vamos entonces a continuar hablando acerca de la unidad. Amén. Guardar la unidad. Amén. Amén. Ya hemos hablado un poco acerca de que es un principio bíblico, y aquí en este versículo nos podemos dar cuenta. Y miren lo que nos dice la palabra del Señor, que hay que estar como Solícitos. solícitos. ¿Sabes qué significa la palabra solícitos? Solícitos. Vamos a ponerla en otra versión. ¿Tiene ahí otra versión? Dale ahí, márcala. Tú la marcas y le das comparar. Dale para abajo. Vamos a leer, dice: sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Escuche cómo dice: solícito es hacer todo lo posible. Hacer todo lo posible. A veces no estamos dispuestos a hacer todo lo posible. A veces con cualquier problema que pase, ya yo no quiero estar, ya yo no quiero hablar con esa persona, ya yo no. Entonces hay una separación. Pero solícitos es esto: hacer todo lo posible por vivir en paz. A veces también queremos, no, si él no me pide perdón, yo tampoco. Usted no está haciendo todo lo posible, ¿cierto? Si usted fuera a hacer todo lo posible, usted dice, bueno, pues yo voy a entonces hacer lo posible por ir y pedirle perdón, por tratar de hablar, ¿cierto? Por unirse otra vez. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Así que el Señor ha formado un cuerpo que está unido. Amén. La iglesia está unida por el mismo Dios, por su mismo Espíritu. Y si alguien no está unido a otro, si alguien tiene algún problema, alguna situación con otro, y no hace todo lo posible por permanecer unido, se va a perder uno de los dos o se van a perder los dos. Y usted no quiere perderse, ¿cierto? Entonces mejor nos tratamos de estar unidos. De eso es que se trata la vida cristiana, porque el Señor nos ha unido a un cuerpo. Amén. Gracias al Señor que estamos unidos a Él. Por eso es que estamos hablando de la unidad, donde la cabeza es el Señor, nosotros somos su cuerpo y estamos unidos por su propio Espíritu, ¿cierto? Estamos unidos en una misma fe, en un mismo Señor. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Amén.
¿Cierto? El que todavía no ha comprendido que Jesús es el Señor no está unido aquí porque puede venir y puede pensar otra cosa y decir, no, pero es que yo pienso otra cosa. Yo tengo algo diferente a ellos, ¿cierto? Pero si ya sabemos que Jesús es el Señor, tenemos la misma fe, tenemos el mismo bautismo, estamos unidos con una unión que nos ha dado el Señor mismo. Amén. Pero que también nosotros tenemos que estar solícitos a guardar esa unión, a mantenernos unidos. El Señor nos unió, pero a veces queremos separarnos, ¿cierto? Por eso es que la gente que se casa, ¿cómo dicen por ahí? Lo que el Señor ha unido, no lo separa el hombre. Entonces empiezan a quererse separar. Es decir, ¿cómo llegan a ese punto? Porque no están siendo solícitos, ¿cierto? No están haciendo todo lo posible para que las cosas funcionen, para arreglar los problemas, para hablar las diferencias, para poder llegar a ponerse de acuerdo. Así mismo sucede en la iglesia. Como les decía, aquí quizás somos pocos, pero cuando vienen a ver, hay problemas entre los pocos que son. Cuando viene a ver, uno está pensando en una cosa y otro otra. Y eso es un problema, porque así como va a crecer la iglesia, la única manera de poder crecer es que estemos todos bien unidos. Amén. ¿Recuerdan el versículo que hablamos de un reino dividido contra sí nunca prospera? ¿Cierto? Una de las cosas que uno puede percibir, por ejemplo, aquí había un partido político que estaba bien en el poder, que estaba sólido. ¿Y por qué salió? Porque hubo una división entre ellos. Ustedes no notan, siempre que hay división dentro del partido, ya perdieron. Pierden, ¿no? Y también siempre ha habido eso. Cuando un partido se divide entre ellos, ya perdieron la batalla. Salen inmediatamente. Hay un disgusto entre ellos, cada uno tira por su lado, y ya, como dicen por ahí también, la unión hace ¿qué? Y la desunión, ¿qué nos hace? Nos hace débiles, ¿cierto? Nos destruimos. Eso es igual, eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar siempre unidos. Amén. Como dice ahí la palabra del Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Entonces, el Señor ha dejado la iglesia para perfeccionarnos. De pronto usted dice, bueno, pero ¿por qué el hermano tal me hace esto a mí? Pues te está perfeccionando. Lo que pasa es que puede el Señor usarlo como un instrumento para perfeccionarte a ti lo que te falta o no. A veces nos faltan muchas cosas. Dice, pero Señor, ¿por qué esto? Usted nunca se ponga a cuestionar al Señor. Más bien póngase a pensar y decir, Señor, permíteme ver qué es lo que tú quieres perfeccionar en mí. Y usted va a ver cómo las cosas cambian. Y usted lo va a encontrar, el Señor te lo va a mostrar. Por eso pasan muchas pruebas y muchas cosas donde el Señor, las pruebas de quién vienen, de parte de quién, de Dios. Y las tentaciones de parte de quién vienen, del enemigo. ¿O no? Porque el Señor no tienta a nadie. Ahora nuestra fe tiene que ser probada. Amén. Y para yo darme cuenta que ya yo he mejorado en un aspecto, hay que ponerlo a prueba. Para tú darte cuenta que ya no te da ira, ¿cuál sería la prueba? Vamos a decir ustedes, ¿cómo probarían? Que yo encuentre esa parte de mi mente. ¿Ah? Usted coloca la heladera María.
que encuentre zapato en el medio y no le dé ira. Entonces, ya mira, antes a mí me daba ira con eso, ahora ya no. ¿Cierto? Entonces el Señor permite a alguien que vaya y ponga los zapatos a él. Dice, pero mira, ya no me da ira. Y así sucesivamente con cada situación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mantenernos unidos, aunque haya diferencias, tenemos que siempre mantenernos unidos, porque si nos separamos, perdemos todo. Pues perdemos nosotros mismos y la iglesia del Señor pierde también, ¿cierto? Porque imagínate que se pierdan 1, 2, 3 hermanos, o que se dividan las iglesias, a veces se dividen. Y esas divisiones no es de Dios, eso es de quién? Del enemigo, pero porque no estuvieron solícitos, porque no hicieron bien todo lo posible para vivir en paz. Entonces hay una responsabilidad también de nosotros, ¿cierto? Como dice la Biblia, solícitos, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor. Amén. Así que esto de soportarnos en paciencia, se necesita que el Señor haya ido tratando muchas cosas en nosotros, como por ejemplo el orgullo, ¿cierto? O que ya seamos humildes, no. Lo contrario al orgullo, que es la humildad. Que podamos estar en armonía los unos a los otros. Que podamos aprender de Él. ¿Qué es lo que hay que aprender de Él? Manso y humilde. Al Señor le podían decir cualquier cosa y se quedaba tranquilo, manso y humilde. ¿Cierto? De vez en cuando les decía cosas que quedaban casi que lo querían matar, pero siempre conservando su mansedumbre, su humildad. Amén. Entonces, la vida cristiana es así. En la vida cristiana van a haber muchos miembros en la iglesia y van a haber muchos que quizá el Señor los esté procesando en un sentido, otros en otro, otros en otro. Y lo que va a hacer es que va a usar a uno de los que esté ahí, porque el Señor es experto en hacer la obra en todos al mismo tiempo. Amén. Como dicen por ahí, matar 3 pájaros de un solo tiro. Entonces nos moldea a 2 a 3 en la misma situación, nos está moldeando a todos. Y eso es lo que el Señor hace. Pero tenemos que mantenernos unidos para que ese proceso que el Señor está haciendo en nosotros pueda terminarse. Lo que pasa es que a veces no estamos dispuestos a que el Señor termine el proceso en nosotros y queremos apartarnos. Pero realmente, si el Señor nos corrige, si el Señor nos está enseñando, es porque nos tiene como hijos, ¿cierto? Porque nos trata como a hijos, porque por eso es que Él nos disciplina. Amén. Gloria sea al Señor. Así que esa solicitud implica velocidad, implica hacer un esfuerzo, implica procurar con diligencia, ser diligente. O sea, hay que hacer más de lo normal. Si no hacemos más de lo normal, no vamos a poder estar unidos siempre, ¿cierto? Así que tenemos que mantenernos dentro de esa línea. Amén. Por ejemplo, dice ahí, solícitos en guardar la unidad. En los antiguos, cuando hacían guerras, las guerras de antes eran diferentes de las de ahora, ¿cierto? Eran guerras cuerpo a cuerpo, ¿cierto? El general del ejército mandaba un primer frente de batalla, una línea. Ustedes han visto en las películas cómo eran esas guerras. Mandaban una línea. ¿Cuál era la característica para que nunca pasaran esa línea? Que se mantuvieran unidos. Apenas ellos rompían por un lado,
ya por ahí se pasaba la línea, ya quedaban cogidos de medio de los otros y los eliminaban. ¿Cierto? Entonces, esa es una de las claves, mantenernos unidos para que el enemigo no tenga una brecha por donde entrar. Yo les expliqué cómo cazaba el león, ¿cierto? Entonces, si tú quieres permanecer en la iglesia firme para el día de la redención, tenemos que mantenernos unidos. Amén. Gloria sea al Señor. Así que nosotros tenemos que saber esto, guardando, conservando siempre esa unidad. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Yo les muestro en la palabra del Señor, nos muestra en Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Escuchen, eso se refiere a lo que es la iglesia, ¿cierto? Al nuevo pacto. ¿Cuáles son los dos pueblos? El pueblo de Israel y los otros que eran gentiles. Ahora hizo uno, derribando la pared intermedia, donde sea gentil o sea judío, como leíamos, sea bárbaro, sea escita, sea esclavo o sea libre, estamos todos ya unidos en un nuevo cuerpo. Ese es el propósito del Señor con la iglesia, unirnos, independientemente de dónde veníamos, ¿cierto? Porque veníamos de diferentes partes, pero nos mantenemos unidos. Así que nos muestra el propósito de Dios en la unidad del cuerpo, que es la iglesia. Mire cómo dice, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es como si hubiera derribado una pared intermedia. Entonces, si el Señor nos unió, yo le hago una pregunta: cuando nosotros nos queremos separar, ¿estamos en contra de la voluntad de Dios, sí o no? Estamos en contra de la voluntad de Dios. Si el Señor vino a unirnos, nosotros no podemos separar. Y pasaba eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios, donde entonces empezaron a hacer grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo judaizo, yo guardo los días festivos y todo eso. No, yo no. Estaban todos con pensamientos diferentes. ¿Usted cree que la iglesia podía aguantar así? Por eso Pablo empezó de una vez a mandarle cartas. Y en esas cartas, ¿qué les dijo? Que se unan. Y esta que estamos leyendo de Efesios nos dice: únanse en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo. Aunque tengamos funciones diferentes, manténganse unidos, porque si no el enemigo nos va a ganar. Pero si nosotros nos mantenemos unidos al cuerpo, a la cabeza que es Cristo, pues no hay nada que temer. ¿Qué va a hacer Él? No va a hacer nada. La Biblia dice que contra esta iglesia no prevalecen las puertas del infierno, ¿cierto? Pero escuche cómo dice: contra la iglesia, al que esté unido a la iglesia. Y el que no está unido, ese no va a tener chance de nada. De nosotros tenemos que mantenernos unidos. El que está cada quien por su lado no llega a ninguna parte. Amén. Entonces, el Señor, mire cómo dice el 15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. La unidad en el Espíritu. ¿Sí ven? Independientemente de dónde estamos, el Señor quiso unirnos.
Parte de lo que es el sacrificio del Señor era para esto, para crear en sí mismo, que Él es la cabeza, de los dos, un solo nuevo hombre. Amén. Eso está hablando de la unidad, ¿o no? Está hablando de la unidad. Gloria sea al Señor. Así que nos conviene a nosotros andar en unidad, porque cuando andamos en unidad, en Efesios 4:1, perdón, déjame ver. En Efesios 4:15. 4:15 y 16. Miren cómo dice. Sino que siguiendo la verdad en amor, ya hablamos de la verdad, ¿cierto? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, si está unido al cuerpo, usted va a crecer bien concertado y unido entre sí. ¿Sí ven cómo nos dice la palabra? Y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? El crecimiento espiritual depende de qué tan unidos estamos en la iglesia. Hay gente que dice, no, yo en casa oro, leo y ya, yo no necesito congregarme. Ese no crece espiritualmente. Muy difícil crecer así. Porque se va a aislar, va a estar solo, ¿cierto? Para crecer necesitamos estar unidos a Cristo, unidos al cuerpo. ¿Y quién es el que une el cuerpo? El Espíritu mismo de Dios. Amén. Por eso es muy difícil llevar la vida cristiana sin estar unidos a la iglesia. Eso yo lo diría que es prácticamente imposible. Por lo que yo leo, ¿cierto? Por lo que uno va viendo en la palabra del Señor. Y miren cómo nos está aquí hablando de la unidad, de mantenernos unidos, de poder edificándonos unos a otros, de poder, en vez de estarnos quizá ofendiendo unos a otros, más bien vamos a desamarnos unos a otros. Hermano, ¿qué le pasó? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Por qué no pudo venir? ¿Cierto? Imagínate yo poniéndome a decirle a los hermanos, no, es que ustedes no vienen. Más bien, hermano, ¿qué le pasó? ¿Le pasó algo? ¿Está enfermo? Puede que esté enfermo. Entonces uno tiene que tomar la actitud de mantenernos unidos. No la actitud de decirle todo al otro para que no vuelva. ¿Cierto? A veces podemos cometer ese error. Lo mejor es, no, vamos a ver qué le pasó. Cada persona tiene su situación. Cada persona tiene su situación, ¿o no? ¿Qué debemos hacer? Si estamos unidos, tenemos que ver qué le está pasando al hermano, en qué le podemos ayudar, cómo vamos a orar, ¿cierto? Señor, sánala, Señor, ayúdale, Señor, provéele. De pronto alguien dirá, no, yo no fui a la iglesia, pero cuando era que no tenía para pasar. Entonces, el hermano se va a perder porque no vino. No, hay que ver qué le pasó, ¿cierto? Y si usted le puede ayudar, usted dice, no se preocupe, yo lo busco, yo hago esto, yo le regalo los pasajes, lo que sea, manteniéndonos siempre unidos. Esa es la actitud que el Señor quiere. Por eso es que dice que seamos solícitos, siempre buscando la unión. Amén. Ahí es que vamos creciendo. Si no mantenemos la unión, nunca va a crecer la iglesia. Van a evangelizar 2 o 3.
De una vez, hermano, manténgame en oración. Usted no puede ir, pero ore, ¿cierto? De pronto estamos dos haciendo célula, pero hay dos que están orando allí. Amén. Quizás no están ahí con nosotros, pero están orando allí, manteniéndose unidos. Porque cuántas luchas, cuántas batallas no se libran en el campo, ¿cierto? Entonces es necesario que nosotros cuando yo salí, yo estemos así. En el medio de la calle, los niños, la niña me está voceando que los niños están aquí. Yo en el medio de la calle, escuchando. Yo hasta me sorprendí porque se me paró colocando el lado de yo. En serio, Dios mío. Entonces el Señor es el que está dándonos el crecimiento. Si tú quieres crecer espiritualmente, únase cada día más a la iglesia. Amén. Manténgase activo en las cosas de la iglesia, como un miembro activo. Porque la iglesia a veces tiene muchos miembros, pero están inactivos. ¿Cierto? Y imagínate, ¿para qué siempre un miembro inactivo? Usted tener dos ojos, pero no te sirve para ver, dime. Tengo dos pies, pero no los puedo mover, están inactivos. Hay 15 hermanos, pero nomás se mueven dos. Están inactivos los demás, ¿cierto? Entonces tenemos que mantenernos activos, unidos y viendo cómo, por qué los otros no se mueven, qué les está pasando, cómo los podemos ayudar. De eso se trata. Amén. Amén. Eso es lo que todos nosotros tenemos que comprender. No ir a acusar el uno al otro. Muévete. No. Vamos a ver qué es lo que le está pasando. Vamos a ver qué le podemos ayudar. Nosotros tenemos que estar atentos. Cuidar el ánimo, porque hay gente que tiene un ánimo que te lleva a ese ánimo también a él. No, usted más bien tiene que darle el ánimo. Por ejemplo, los que no han venido hoy, ¿qué hay que hacer? Orar, llamar. No irlos a llamar para acusar, hermana, usted no vino hoy, se va a perder. Hermana, ¿qué le pasa? Quiere que oremos por usted, la extrañamos en el culto, ¿cierto? Y de eso se trata, que la persona pueda sentir, uy, mira, van a orar por mí. ¿Cierto? La semana pasada decía la hermana, me sentía un poco desanimado, bueno, vamos a orar por ella. Ya, eso es todo. No podemos estar buscando el que busca separarse está obrando para el enemigo, pero el que busca unirse está obrando para Dios, porque Dios quiere que estemos unidos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y animarnos los unos a los otros, amén, desechando todo lo malo. Como dice la palabra, ni deis lugar al diablo. A veces le damos lugar al diablo porque estamos metidos en tantas cosas que lo que el diablo quiere es separarnos. ¿Por qué? Porque si nos separa de la iglesia, ya va a caer. Pero hay que mantenernos todos unidos, siempre unidos. Nunca se ponga a hablar mal del otro, ni aunque sea verdad. Sí, porque a veces dice, uy, el hermano hizo tal cosa y está mal hecho, sí, pero ni siquiera lo diga otro. Puede que alguien diga algo, haga algo malo, ¿cierto? En algún momento dado. Pero no se lo diga, porque para qué. Más bien trate de hacerle caer en cuenta de cómo mejorar. Porque si usted le dice lo que va a acusar, pues no se trata de eso, se trata de ayudar a que el hermano pueda seguir creciendo. Por eso es que cuando estamos unidos al Señor, crecemos. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Así que entre lo que es la unidad en el Espíritu, nosotros necesitamos siempre mantenernos unidos delante del Señor. Que el Señor nos pueda ayudar a permanecer. Amén. Que el Señor nos pueda ayudar a abolir esas enemistades, ¿cierto? Porque a veces hay enemistades dentro de los hermanos. ¿A qué viene el Señor? A abolir todo eso, a romper todo eso, a unirnos, amén. A quitar la pared intermedia,
A veces se forman paredes entre hermanos, ¿no? Usted dice, ¿qué le pasa a este hermano con el otro? Oye, es como si fuera una pared ahí intermedia. El Señor vino a derribar todo eso. Todo eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. Amén. Todo eso hay que ponernos solícitos en poder mantener la unidad. Uno de los principios era poder mantenerse unidos. Por eso el Señor les puso a hacer muchas fiestas. ¿Ustedes sabían que ese era el principio de las fiestas? No era que bebieran ni que pusieran a hacer otra, era que compartieran unidos. Ese era el objetivo de todas esas fiestas que hacía el pueblo de Israel, que se mantuvieran unidos. Ahora, si iban a ese tipo de reuniones y cada uno empezaba más bien a pelear, imagínate, terminaban era cada quien por su lado. Entonces, el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Amén. Claro que a veces es difícil. En Mateo capítulo 5, del versículo 39 al 42. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil. ¿Cierto? Pero eso puede servir para mantener la unidad. ¿O no? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Para mantener la unidad, mejor déjale la capa. Si te quiere quitar la túnica o no. No está hablando de la unidad eso. Eso está hablando de la unidad. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una niña, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Habla de la unidad, rehúse. Entonces nosotros tenemos que mantenernos unidos. Si no nos mantenemos unidos, el enemigo se va a aprovechar de uno o del otro, de los que tienen dificultades, pleitos, contiendas, ¿cierto? Por eso es que dice la palabra, quítense vosotros todo eso, para que no le den lugar al diablo, porque el diablo quiere separar. Siempre va a querer separar. Usted tiene que saber que esa es la estrategia de él. Pero también tienen que saber que el Señor vino a unir. Entonces usted decide a quién va a obedecer. Usted va a obedecer al enemigo y se va a separar, o va a obedecer a Dios y se va a unir. Eso es así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que saber todo esto. Gloria sea al Señor. En Hebreos 12, 14, un versículo que conocemos mucho, dice, seguid la paz con todos. Escuche, seguid la paz con todos. Te dio en el lado derecho. Si usted le puso el lado izquierdo, ¿cómo sigue? En paz. Pero si usted levantó también su mano para darle a él, ¿cómo sigue? Se ha morido. Hay diferencia de una vez. Responde, tú me dices, yo te digo. Como testificaba los otros de la hermana Luz, yo siempre tenía menudo, ya ella no tiene menudo. Para no responder, para mantenerse en paz, para mantenerse tranquila, para mantener la santidad, ¿cierto? Entonces de eso se trata la unidad. Van a suceder muchas cosas dentro de la iglesia, de verdad que sí. Y duele, pastor, porque es difícil cuando alguien allá de aquel lado, el enemigo sabe lo que uno era y él le dice a uno lo que uno no quería oír. Sí, todo eso duele, pero hay que aprender a sobrellevar todo. Por eso es que necesitamos la mansedumbre, aprender de él, que él es manso y humilde.
Sí ve lo importante de poder estar solícito en la unidad. Si nosotros no tenemos en cuenta todo esto, el enemigo se va a aprovechar para separar. Ella no aguanta que le digan nada de tal cosa. Usted sabe que ese enemigo le manda a alguien para que le diga. Ya no aguantó, se fue. Eso así es sencillo. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿cierto? Que el Señor quiere unirnos y el enemigo quiere separarnos, dividirnos, ¿cierto? Gloria sea al Señor. Aleluya. Bueno, nos falta todavía más sobre la unidad. Hay unos principios, hay unos logros que se tienen sobre la unidad, pero lo vamos a ver en la próxima, el jueves, Dios mediante, para que todos podamos seguir. Mire que este tema a mí me hace muy bueno. Se me hace muy bueno que todos podamos aprender de que necesitamos estar unidos. No puede estar cada quien por su lado, sino todos unidos. Y usted va a ver que unidos venceremos. Amén. Unidos llegaremos más lejos. Unidos creceremos. Unidos resistiremos. ¿O no? Pero si alguien empieza a flaquear, a no mantenerse unido, entonces se va a romper. Por eso es que los lazos son fuertes, porque hay 2 o 3 cuerdas unidas ahí bien retorcidas, ¿cierto? Se mantienen unidas. Entre más cuerdas tenga, más fuerte es. Por eso es que aguanta, si no, no aguantaría. Así que el Señor nos invita a mantenernos siempre unidos. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Gloria sea al Señor. Así que en el jueves, Dios mediante, terminamos este tema de la unidad, sabiendo los logros que podemos tener con ella. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Recuerde que somos uno en Cristo. Recuerde que nadie puede estar aparte, todos tenemos que estar en unidad. Somos uno, aunque seamos diferentes, vengamos de diferentes partes, con diferentes culturas, con diferentes, somos uno. ¿Cierto? Siempre manteniéndonos unidos. El Señor quiere que crezcamos. Si no estamos unidos a Él, no vamos a crecer. Separados de mí, nada podéis hacer. Así de sencillo. ¿Y cómo es separado de Él si no estamos unidos en la iglesia? Porque Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Todo eso está conectado, esos versículos, ¿no? Estaban hablando de lo mismo. Amén. Así que vamos a orar. Señor Jesús, soberano Rey.